Ser podcast. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. So it takes a boy to live, it takes a man to pretend he was there. La literatura es cada vez un fenómeno más compartido y más disfrutado por todos. Seguro que alguno de ustedes se habrá metido en la maleta algún libro de esos que hablan de la naturaleza, que nos recomienda Gaby cada año, o que lo hayan visto, porque realmente estamos viviendo un boom de literatura y naturaleza, cosa que nos congratula y nos encanta porque hemos apostado por ella. Bueno, Gaby lleva picando piedra un montón de años y la verdad tengo que decir que siento mucha expectación por el tema que nos traes hoy. Gaby Martínez, buenos días. Hola, muy buenos y futuristas días, Lourdes, porque hoy vamos a hablar de cómo podríamos comunicarnos en el futuro con seres no humanos. ¿Qué te parece? Bueno, Gaby, me parece, a ver, con todo el buen rollo que tenemos, que te has equivocado el programa. Esto no es la nave del misterio. El sonidista es un infiltrado. Esta música es de Encuentros en la tercera fase y no vamos a hablar, o no exactamente, de extraterrestres. Vamos a tratar hoy sobre seres mucho más cercanos con los que en realidad ya nos estamos comunicando, al menos con algunos de ellos. Pero lo interesante es que parece que podemos comunicarnos aún mejor, de una forma como menos rudimentaria, ¿no? Menos primitiva. Y para sumergirnos en ese diálogo entre especies diferentes, esta mañana convocamos a dos mujeres que son algo así como traductoras de lo no humano. Traductores de lo no humano, no se me suena un poco a que les susurran los caballos o que reciben las ondas esas ultrasónicas de los delfines. No del todo. Una es la filósofa y psicóloga belga Vinciane Desprez, autora del libro que vamos a comentar, Autobiografía de un pulpo, que es un libro en el que aparecen muchos otros animales como arañas o wombats, que son esos marsupiales australianos chiquitines. Como esos ositos así con patitas cortas, ¿no? De los que dan ganas de tocar especialmente, sí, ¿no? Sí. Y luego el pulpo, que tiene una inteligencia top, ya bastante reconocida por los humanos, ¿no? Y quizá esa popularidad le ha ayudado a aparecer en el título de este libro también. Vende más, ¿no? el pulpo. El caso es que se trata de una novela que se lee como si fuera una serie de estudios científicos. La sensación de estar leyendo informes de expertos y correos que intercambian los investigadores que han logrado descifrar los lenguajes de arañas, de pulpos y compañía es como muy auténtica, ¿no? O sea, es como estar viendo ahí el intercambio de los expertos. Pero son artículos y correos tan alucinantes que te quedas pasmado por cómo los investigadores que han descubierto que esos animales son capaces, por ejemplo, de escribir sus propias novelas, sus canciones, sus informes. A ver, no sé si te estoy entendiendo bien. ¿Cómo que pueden escribir novelas o canciones? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, tú imagina el texto que quieras, el Quijote, Hamlet, Una habitación propia, pues esas obras tienen su versión pulpo, o araña, o lo que sea. Pero claro, lo digo riéndome, pero es serio, ¿eh? O sea, el libro es potente porque te convence. Uh-huh. O sea, lo único que no usan papel ni ordenador, escriben a su manera, ¿no? Los wombats, por ejemplo, tienen una forma muy singular porque se comunican a través de sus excrementos, levantando unas formidables paredes de caca. ¡Ay! Es que son estos bichitos que hacen las heces de los wombats, son cuadrados, son cubitos. Cagan cubitos. Ladrillitos. Y claro, entonces, donde nosotros vemos un montón de cacas, ahí hay una expresión artística de los wombats, ¿no? Una obra maestra. Podría ser, claro. Dicho aquí suena raro, pero cuando lo lees, créetelo, es como verdad o sea, te lo crees, es muy verosímil, ¿no? El planteamiento que se hace y acabas reflexionando sobre lo poquísimo que aún sabemos sobre la comunicación no humana. Y una mujer que, entre otros muchos temas, ha reflexionado a fondo sobre nuestra relación con seres no humanos, ha sido nuestra invitada presencial de hoy. Ella es autora de libros memorables de la última literatura española, además de firmar una saga formada por 4 novelas que protagoniza la inspectora androide Bruna Hosky. Es decir, se ha metido en la piel de una no humana, o no exactamente humana, y que ha pensado muchísimo y profundamente en su incapacidad para ser humana. Me da mucha alegría poder saludar hoy y darle los buenos días a Rosa Montero. ¿Qué tal, Rosa? Hola, Lourdes. Hola, Gaby. Encantada de estar aquí.
Y encantada, Gaby, además, de que me hayas recomendado que leyera este libro de Vincent Desprez, que yo quiero hacerme amiga de esta señora, de esta mujer, ¿no? que me ha parecido deslumbrante. El olfato nos llevó a pensar que te gustaría. Sí. ¡Guau! No solo eso, sino que es que además ha sido como... Lo acabo de leer porque no, lo he leído estos últimos días para tenerlo fresco ahora, para hablarlo con vosotros. Y lo increíble es que ha sido como unas coincidencias alucinantes, porque hace nada he sacado un artículo en El País semanal, antes de leer este libro, diciendo que para mí, terminaba diciendo, hablando de los animales y de la relación, ¿verdad?, que tenemos, la continuidad orgánica con el resto de los animales, y terminaba el artículo diciendo, para mí Dios, yo soy atea, ¿no? Para mí Dios cada vez más es el animal que llevo dentro, ¿no? Porque me acuerdo, le entrevisté a David Attenborough una vez y me dijo que el momento más trascendente de su vida había sido cuando se había mirado a los ojos con un gorila, con un silverback de estos, ¿no? Con una espalda plateada en Ruanda, y se había reconocido en él, y se había dado cuenta de que el gorila se había reconocido también en David Attenborough, ¿no? Entonces, esa especie de salto interespecies es algo parecido a la eternidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces, fíjate tú, estaba yo en eso, ¿no? Y hace algunos años también saqué un artículo que se llamaba en El País, que se llamaba algo así como una inutilidad tan necesaria, me parece, que hablaba de los libros que hay y los estudios sobre la capacidad que tienen los animales de buscar la belleza y de tener creaciones artísticas, ¿no? Que hay bastante documentación al respecto. Y me mandas este libro, que es que tal cual. Telepatía. Es que ha ido todo muy, muy enlazado, ¿no? Con qué, a ver, yo sé que tú amas a los perros y tienes perros, pero sí. ¿Con qué animales o con qué no humanos te has comunicado mejor y por qué? Bueno, en este artículo último que os dije, que hablaba de la relación, que la relación con los animales a mí me pone en contacto con el todo, ¿no? Es mi relación, digamos, también más trascendental, lo mismo que la de David Attenborough. Pues yo tengo algo que también mi experiencia más trascendental en la vida fue un encuentro con una ballena, ¿no? Lo he contado en un par de libros míos, pero bueno, estaba en la costa oeste de Canadá, y con una pequeña Zodiac, que estábamos 8 personas o así nada más. Entonces nos metimos nos metieron, porque íbamos con un guía, ¿no? Nos metieron entre las islas que hay ahí al lado de Victoria, ¿no? Y ahí se paraba el mar, ¿no? Se quedaba como plato, completamente tranquilo, y ahí nos callamos y nos quedamos mecidos por unas olas muy suaves, ¿no? Hasta que de repente se oyó una especie como de resoplido bestial, como la respiración del mundo, y era un chorro de agua que nos empapó, y al lado nuestro quiero decirte, a 1,5 metros de mí, empezó a salir una ballena, una corcovada, que es la segunda más grande del mundo, ¿no? Después de la gran ballena azul, y empezó a pasar en un arco de carne que es como un goma, ¿no? Toda llena de crustáceos pegados y de cosas y de algas pegadas. Empieza a pasar ese arco de carne sin hacer ni un ruido, y pasa un ojo mirándome, wow. Un ojo inmenso, inteligente, porque son súper curiosas y vienen a mirándonos, y pasa y sigue pasando. Después de desaparecer ese ojo, sigue pasando muchísima ballena, y al cabo levanta la cola enorme hacia arriba y la hunde derecha, sin una sola salpicadura, sin un solo ruido, solo un siseo de toda esa carne maravillosa rozando el agua. ¿Tú también viste que ese ojo te miraba? Claro que me miraba. Claro que me miraba. Y eso es tu gorila blanco. Sí, mi gorila. Sí. No, tremendo. Eso es, pues eso, para mí eso es yo que no creo en religiones y tal, pero para mí eso es lo más cercano a lo sagrado, ¿no? La experiencia más cercana a lo sagrado que he tenido en mi vida. Pues esto que comentas ahora, Rosa, precisamente en el libro los investigadores critican como la inopia de nuestra época, ¿no? Ahora en esta época, por no haber comprendido que muchas otras especies se comunican de forma tan rica y compleja como nosotros. Y esos investigadores se preguntan cómo no lo vieron, o sea, cómo no lo vemos, cómo no estamos viendo que el resto de animales tienen lenguajes como mucho más ricos de lo que creemos. ¿Compartes esa pregunta?
Claro, este libro es interesantísimo porque aplica, me ilusiona por muchas más causas, porque además es un poco, tiene como 3 relatos que se entrelazan en el libro y en realidad tiene mucho del libro de ciencia ficción también, ¿no? Y al mismo tiempo es muy poco definible, porque también al mismo tiempo es un libro que son ensayos científicos al mismo tiempo y mucha ficción y ciencia ficción. Y se basa en un relato de ciencia ficción de mi maestra Úrsula K. Le Guin, además, que ese relato yo no lo he leído, pero lo dice en el libro, ¿no? Lo dice Vincent Desprez en el libro, ¿no? Un relato de Úrsula K. Le Guin en el cual inventaba una disciplina, la terolingüística, que es la lingüística de los animales. Los lingüistas que estudian el lenguaje de los animales, la terolingüística, y hablaba Úrsula K. Le Guin de cómo las hormigas dejaban una escritura con sus propias hormonas y tal en vainas de no me acuerdo qué, en unas almendras, ¿no? Entonces, a partir de ahí crea este libro Vincent Desprez que lo que hace realmente es utilizar las técnicas de antropología más básicas que conocemos nosotros y que las usamos con otros pueblos, ¿no? Para intentar entender, pues poner esa misma apertura mental para intentar entender cómo puede ser un animal, ser una araña, ser un wombat, ser un pulpo, ¿no? Y cómo esos animales pueden efectivamente tener una complejidad existencial inimaginable para nosotros desde este antropomorfismo espantoso, ¿no? Que vivimos. Bueno, yo recomiendo tremendamente el libro, por favor, leedlo porque es maravilloso. Digo a los oyentes, Autobiografía de un pulpo, es maravilloso. Ya sé que es previsible, podéis decir lo que queráis, pero hablando de un libro con pulpo no podía faltar aludir a este documental. En ese momento no me di cuenta de que había sido testigo de algo extraordinario. Había llegado al final de toda la acción. Pensé, ¿qué hace ese animal? Y creo que yo le daba un poco de miedo, así que levantó un pedazo de alga muy resbaladizo que casi no podía sujetar y se lo envolvió como una capa a su alrededor mientras me observaba por una pequeña rendija. Este justo es el momento en el que el cineasta medioambientalista Craig Foster toma contacto con el pulpo que Netflix ha llevado a millones de hogares gracias a ese documental Lo que el pulpo me enseñó. Sí, esta historia sobre la relación entre un humano y un cefalópodo creó una corriente de simpatía hacia los pulpos que cambió hasta los hábitos gastronómicos de mucha gente. Yo no como pulpo. Sí, por ejemplo. Ya, yo no como pulpo, pero de mucho antes que esto, ¿eh? No como desde hace décadas porque antes, ahora dicen que ya con el refrigerado no lo hacen así, pero como los mataban antes a palos. O sea, ya hace décadas que no como pulpo. Sí. Desde antes de Netflix. Ahora habrá que poner cuáles eran nuestros hábitos antes y después de antes todo de Cristo, esto. antes de AN, ¿no? En cualquier caso, Vincent Desprez va como un paso más allá, ¿no? En su libro, porque no es que el pulpo, la araña o el wombat sean más inteligentes de lo que pensamos, es que antes lo mencionábamos, pueden escribir novelas. Rosa, ¿crees que nuestra relación con otros animales cambiaría si descubriéramos, por ejemplo, que un pulpo hace algo tan concreto como escribir novelas? Ya ahí estás ya no me sale la palabra. Antropomorfizando al pulpo, porque el pulpo no va a escribir novelas, el pulpo escribirá lo que escriban los pulpos, ¿entiendes? O sea, pero me atengo al libro, que en el libro sí, sugieren... pero el pulpo mandará, eso es una licencia, digamos, ¿no? Ahí novela es un producto humano, lo que sería y lo que es posible que pase es que podamos, como se ha demostrado con las ballenas, por otro lado, con las ballenas sabemos perfectamente que tienen lenguaje, que se comunican de una manera muy compleja, y no solo tienen un lenguaje, es que tienen varios lenguajes, o sea, tienen como ballena francés, ballena inglés, dependiendo de la zona del océano y del mundo en donde están, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos.
y no ha cambiado de manera radical nuestra mirada, la mirada de los humanos a los animales, porque seguimos aferrados a ser como el centro de la creación. No queremos irnos de ahí. Muchísima gente sigue con una ceguera, ¿verdad?, por no perder ese privilegio que siente, ¿no? Pero vamos, podemos todavía encontrar muchas más, efectivamente. Si las ballenas lo hacen, ¿por qué no otros animales? No lo hemos visto, ¿no? Bueno, sí hemos visto, por ejemplo, está el famoso experimento de Francine Patterson con Coco, ¿no?, que la enseñó a hablar a la gorila, le enseñó a hablar en lengua de signos, y era capaz de tener, además, de crear conceptos y de tener largas conversaciones. Pobre Coco, porque yo creo que eso la convirtió en un monstruo entre los monstruos y la dejó muy sola, ¿no? Pero es un estudio fascinante. Y luego también se han hecho estudios sobre animales en cuanto a entender, creo que en la Niels Bohr, en el Instituto Niels Bohr, estudiaron a un collie durante 6 meses, y durante 6 meses vieron que entendía 500, me parece que son 600 palabras. Y dijeron, no es que se nos ha acabado el dinero para seguir haciendo el estudio, pero no es que se le haya acabado la capacidad de comprender. Sí, igual comprendía más que muchos humanos. Rosa, con tu Bruna Husky te acabas metiendo en la cabeza de una no humana, un clon tecnohumano, una especie de híbrido, pero en cualquier caso capaz de observar la condición humana desde un lugar diferente. ¿Cómo se te ocurre esta idea y qué te ofrece creativa y hasta casi espiritualmente colocarte y poder ver la humanidad desde los ojos de una no humana? Bueno, realmente no era del todo no humana, porque era un clon, es un clon humano. Lo que pasa es que sí que ha sido manipulada por los ingenieros genéticos para que crezca muy aceleradamente. Entonces, realmente, pues bueno, eso la convierte en una especie de monstruo ante sus propios ojos, ¿no? Pero bueno, este es un recurso que ha hecho la literatura toda la vida, y para mí, Bruna, y para los lectores, yo creo, de Bruna, es tremendamente humana. Lo que se plantea son todas las angustias de los humanos, ¿no? La angustia ante la propia mortalidad, porque ya sabe cuándo va a morir. La parte de activación consciente son 10 años nada más, o la angustia de la identidad, todo ese tipo de cosas. Y este es un recurso que ya, por ejemplo, Pinocho era de madera, pero nos parece muy humano, ¿verdad? O sea, que te quiero decir que es un recurso literario muy común, y que sirve precisamente para poder... La ciencia ficción, por otro lado, nos da ese arma, ¿no? Un arma metafórica muy poderosa para hablar de la realidad, del aquí y del ahora, ¿no? Sí, un poco por ahí, en esta última entrega, Animales Difíciles, tenemos a una detective Bruna Husky, digamos que talludita, como que ha dejado de ser ese cuerpazo imponente que logra lo que se propone, ¿no? Pues se convierte en una veterana como más bien achacosa en algún momento incluso. Pero no, sobre todo débil, porque se convierte, te pasan su pensamiento y todo se va. En la tercera novela está a punto de morir, y entonces se somete a un experimento que consiste en pasar su memoria y su dotación sensorial y tal al cuerpo de otra tecnohumana, pero ella era de combate, 2 metros, enorme, y ahora es de cálculo, que es una birria. Físicamente nos pasa una a todos. birria. Eso me pasa a mí en mi mente todo el tiempo, que yo pienso que soy una top model. A mí en mi cuerpo. Yo actúo como si fuera un pibonazo. Pero los paralelismos con los humanos, así como un poco más cascadetes, diría que están claros, ¿no? Y con la situación del planeta también, aunque todo ocurra en el futuro. El libro propone una realidad que puede recordar a Matrix. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Aquí es cuando Morfeo explica a Neo de qué va el tema y va de vivir en una realidad que no es la que tú crees. A su manera, Bruna Husky también se enfrenta a un mundo sofisticadísimo que no es el que parece, ¿no? Según tu novela, Rosa, los tecnohumanos no es que vayan a cambiar gran cosa para mejor, es más bien al revés. Entonces, ¿vale la pena seguir haciendo cuerpos a este planeta saturado de ellos? Bueno, no. En el mundo de Bruna, que se supone que sucede dentro de... Cuando empecé a escribirlo dentro de 100 años, y ahora ya es 80 y tantos, es el año 2110, 111, pues hay bastante menos humanos, no está tan lleno, hay muchísimos... Ha habido durante el siglo XX pues una serie de carnicerías y de guerras y de mortandad terrible causadas por muchas razones, entre otras por el calentamiento global. Así que como dicen, como han predicho algunos científicos como James Lovelock y tal, pues puede haber una reducción drástica y dramática de la población mundial. O sea que en ese sentido es un planeta, el de las Brunas, muchísimo más vacío, ¿no? Pero vamos, lo que sobre todo aparece en Animales difíciles es... yo creo que mis Brunas son las novelas más realistas que he escrito, y desde luego esta última pues habla de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y vivimos en un mundo tremendamente crepuscular, con muchísimos retos y muchos peligros de todo tipo, ¿no? El Homo sapiens lleva 300.000 años en el planeta, que es poquísimo desde un punto de vista geológico, pero es mucho comparado con lo que voy a decir, y es que durante 300.000 años pues no ha pasado nada, pero en los últimos 80 años nos las hemos apañado para ponernos 3 veces en riesgo de extinción por nuestra mala gestión de las tecnologías. Estamos en riesgo de extinción por las bombas atómicas, estamos en riesgo de extinción por el calentamiento global, estamos en riesgo de extinción por la inteligencia artificial. Si insistimos, lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, hay esta sensación muy crepuscular, ¿no? Que la recoge el libro y que a pesar de todo, pues no sé cómo me las arreglé, termina con... A mí, yo cuando terminé de escribir el libro sentí muy consolada, ¿no? Termina como una especie de luz y de sensación de esperanza que no sé de dónde la saqué, porque la verdad es que veo el mundo muy, muy, muy peligroso. Confiemos. Hablabas de nuevas tecnologías. Justamente entramos ahora en el terreno de la inteligencia artificial. Cuando empiezas con Bruna Husky, la detective especula sobre las posibilidades de la IA, pero en tu cuarta entrega la IA ya es una realidad y está en todas partes. Sí. De hecho, planteas la SIA, que es la superinteligencia artificial, acelerada por ordenadores que crean un lenguaje propio, indescifrable. Y aquí volvemos a Autobiografía del pulpo y vamos a hacerte una pregunta un poco complicada. A raíz de todas estas inteligencias, puestos a entender lenguajes de otras especies, ¿cuál preferirías que entendiéramos antes? ¿El de los computadores para que no acaben destruyéndonos o el de los otros animales para construir algo juntos? Hombre, el de los computadores se supone que lo entendemos. Lo que pasa es que ya ahora mismo están trabajando a su aire. Ya visteis lo que pasó, aquello de que de repente, sin que se lo ordenaran, una inteligencia artificial salió de la sandbox, es decir, de la contención, y atacó cibernéticamente y entró en otra inteligencia artificial. O sea, que ya van haciendo lo que les da la gana. Entonces, el lenguaje de las inteligencias artificiales de origen es nuestro. Lo que pasa es que ya está en un punto que no sé si tenemos tiempo para contenerlas y para legislar lo suficientemente, ¿no? Entonces, no necesitamos entenderlas, lo que necesitamos es contenerlas. Y lo que yo quiero entender es a los animales, claro. Y bueno, antes de desaparecer nosotros, ¿no? A los otros animales. Si desaparecemos, creo que los otros animales posiblemente pues estarán mejor. Rosa Montero, muchísimas gracias por prestarte a esta inmersión en la autobiografía de un pulpo. Hemos estado hablando de lenguajes de pulpos, de wombats, arañas y también hablar de tu Bruna Husky. Rosa, ha sido un placer compartir una mañana de literatura contigo. Se nos ha colado un poco de verano porque estás frente al mar, no diremos dónde, pero estás veraneando. Se escuchaban gaviotas. Se escuchaban las gaviotas y era maravilloso. Sí, sí. Nos ha dado envidia y has compartido ese trocito de mar. Gracias, un beso, Rosa. Un beso enorme a los dos y gracias. Un placer, Rosa. Un abrazo fuerte. Chao, Gaby, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.